Para Jesús estas cosas que los judíos creían ya se habían salido completamente de la voluntad de Dios y estaban en el fariseísmo completo. Ya que aún la posibilidad que se considerara que él se contaminara entrando a la casa y se convirtiera en inmundo, pues a él no le tenía con mucho cuidado. Se manifiesta claramente su intención de entrar en la casa del centurión. Y vemos que Jesús, en la respuesta del centurión, elogia a este y lo pone como un ejemplo digno de ser imitado. Curiosamente, lo que está aconteciendo aquí es que pareciera que la profecía de Simeón está a punto de tener una consumación total. Vamos a recordar la profecía de Simeón que está ahí mismo en Lucas 2, versículo 29 al 32. Ustedes se acuerdan que Simeón era un hombre justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este era Simeón, y a Simeón le había sido revelado, dice el versículo 26, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice que él le tomó en sus brazos, bendijo a Dios y dijo la profecía que está en el versículo 29, que es la que vamos a ver. Le dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Eso dice Simeón, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto está aconteciendo ahora, en este mismo momento que Jesús está haciendo esto. Jesús está declarando que Él es el Salvador universal para Israel, el Israel que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, que no se delimita únicamente por la sangre y las costumbres, sino el Israel que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y de los dos pueblos ha hecho solamente uno, su pueblo. Jesús es el Salvador universal de este pueblo. Aquí nuestro entendimiento se asiste por la gran similitud que mencionábamos antes con la historia de Naamán el sirio. Lucas también lo menciona con referencia al ministerio de Jesús. Ambos, incluso los que son beneficiados por el milagro, son sanados a distancia. Una segunda clave de lo que estamos viendo aquí, de esta historia, es la interacción de Jesús con los emisarios del centurión. Aquí podemos ver cómo se mueve la estructura del imperio. Este imperio romano que deja en el lugar que tiene pues los gobernantes locales y la manera de pensar local y su religión, pero siempre bajo su mandato. Esta manera de referirse al centurión, pues de que es una buena gente, que es digno, que ojalá le hagan el favor que está pidiendo, ya que le decían que pues, él siendo el representante de César en Capernaum, vemos que el centurión había puesto al consejo judío, vamos a decirlo así, en deuda, para pedirles un favor, ya que les había construido hasta la sinagoga a los hermanos. Así que pues, es obvio, esperan que Jesús corresponda a esta buena voluntad que tiene el centurión con su pueblo.
Y a primera vista pareciera que Jesús opera dentro de este sistema de regalos y obligaciones, al estar de acuerdo con la petición que le hacen. Pero no es así, ya que Jesús hace de acuerdo a sus enseñanzas. Y Él no está cautivo como los judíos a ese sistema del mundo que fue nulificado por el nacimiento de la salvación. Jesucristo fue el que trajo la salvación y no respetó ningún límite. Lo que sí vemos aquí es un centurión poseyendo un impresionante discernimiento, conociendo el carácter de la misión de Jesús. Un gentil entiende más que cualquiera de los hijos de Israel. Y Jesús, manifestando completa congruencia con su mensaje, actúa. Vemos aquí a un gentil con posición social destacada, decíamos, confiando en Jesús, en su autoridad, en su palabra, aún a la distancia. Señores, hermanas, no las quiero dejar afuera. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de esta historia? ¿Cuánto tenemos que aprender de esta historia? Seguramente tu vida puede contestar a esto. ¿En quién confías? ¿Cómo es que confías en el Señor? ¿De manera limitada o completamente? El centurión dijo: yo no soy digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Qué fe tenía el centurión? Yo no sé si has estado tú con alguna persona que tenga mucha fe. Yo sí, y realmente me ha dejado apantallado. Resulta que un día me pidieron que fuera a orar por alguien. De las pocas veces, por cierto, ya se multiplicó como a 10 o 15 que he hecho esto. Antes eran como 5 nomás. Pero un día fui a orar por alguien y resulta que tenía Cuando llegué, personalmente tengo conocimiento del problema de los oídos porque mi hermana sufrió mucho de sus oídos de joven. Entonces sabía yo que cuando ya el oído se revienta y sale sangre, pues ya hay un problema verdaderamente serio. Ya el tímpano está sufriendo, en fin. Y llegué con esta gente que me pidió que orara por ella y pues sí oré, pero pues la verdad oré y no pensé que se iba a curar. Pero ella tenía una fe impresionante y me dejó apantallado verdaderamente, porque se curó. Digo, evidentemente no fui yo. Al que le quedó claro que no fui yo fue a mí. Pero sí me quedó claro que Dios está ahí para que tú alcances, así como a la enferma, un pedacito de su manto. Yo no sé si tú no estás enferma de lo mismo que esta señora que tenía una necesidad tan tremenda, pero seguramente que te duele algo. Seguramente algo en tu vida te está apachurrando. ¿Por qué el Señor no me ha dado algo? ¿Por qué le das a ese y a mí no, Señor? ¿Por qué me quitaste a mí tanto y a él no? O quién sabe qué pienses, qué tensión traigas, qué enfermedad estés sufriendo, qué necesidad estés pasando, no lo sé. Pero tienes la oportunidad de acercarte a Jesucristo y el poder de Él está listo para ti ahí. No necesitas de nadie, Él te ha traído a su familia, eres su hijo. ¿Qué te puede detener para acercarte? Un centurión que ni siquiera se sentía digno de irse a presentar cerca de él, le dijo: di la palabra, Señor, y mi siervo será sano. Imagínate tu cercanía. Imagínate tú en qué posición quedas. Bueno, a partir de ahora probablemente la mejor está en ti. Está en esa fuerza e inspiración del Espíritu Santo contigo, que puedas lograr
Romper la fortaleza que te impide llegar para allá. Romper esas murallas. ¿Se acuerdan de esas murallas en Jericó gigantescas? Pues tú tienes unas más grandes en la mente. Más gigantes. Dicen que tenían como 23 metros de ancho. Más o menos por allá el tercio de esta congregación, el ancho de un muro. Imagínense, le va para arriba. Pero quiero que la visualices, porque la fortaleza que tú tienes en tu mente está más grande que eso. Por eso no te permite acceder al poder general de Dios. Tienes que romper esa fortaleza. Dices, me voy a acercar a Dios, pero voy a ir al doctor. Definitivamente. ¿Por qué? Pues porque no hay otra. Esa es la manera como yo entiendo la cosa. Y vean que aquí no crean que ponemos a la gente para que se sabe paz en todos los enfermos, hermanos. Aquí ahorita en el poder de Dios se van a sanar. No, mis hermanos, esos son papas. El único que sana es Jesucristo. Y te puede sanar ahí sentado. Te puede convertir ahí sentado a ti que no crees. Te puede cambiar la manera de pensar y te puede quitar de ser fariseo. Te puede acercar de tal manera que sientas que eres su hijo. Este centurión tenía autoridad. Aquí en México carecemos de esta figura propiamente. Nuestras autoridades solitas pierden su autoridad. Se corrompen y entonces ya no vale para nada el queso. Si no, pregúntenle a Michoacán, a Guerrero, a Tamaulipas, a otros lugares que están empezando a sufrir. Este centurión tenía autoridad. La autoridad está en la palabra del Señor. Su autoridad no ha demeritado ni una sola, ni un milímetro, ni un ápice, ni una sección. Él sigue siendo la autoridad sobre toda la materia. Sobre todo. No hay una sola área que Jesucristo no pueda controlar. Pero resulta que este centurión está grueso, Sí que está pesado el centurión. Espero que allá traduzcan bien el asunto. Porque este centurión parece saber más de lo que debería saber. Ya que hoy por hoy, tú sabes que Jesús había sido comisionado por Dios. Y el poder de su Espíritu Santo estaba con él en su ministerio. Pero el centurión pareciera saber esto. A reconocer la autoridad de Jesús. Ahí está la clave, mis hermanos. Jesús tiene que ser la autoridad de tu vida. No tienes que hacerle como mejor te parece a ti. Tienes que someterte al señorío del Señor de señores y Rey de reyes. A Él sea el imperio y la honra y la gloria. Cuando el centurión reconoce esta autoridad, se destaca entre el concilio de Capernaum, se destaca entre todos los observadores judíos que fallaban al no reconocer su autoridad, o dudaban, o hacían, o pensaban. Dice en versículos 9 y 10 del texto: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como si abriésemos la cámara angular y nos echáramos para atrás con ella, ahora Jesús se regresa a decirle a toda la gente esto que acabamos de leer. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La gran fe del centurión es la clave de este mensaje. Ojalá que la gran fe tuya sea la clave de tu vida y de tu mensaje. Fe que se explica únicamente por la confianza que se tiene en Jesucristo, en lo que puede hacer un mandato de Jesús para la vida de alguien. Obviamente, contrastado ampliamente esto con las curiosas dudas que prevalecían en Israel. Así que Jesús hace explícito lo que la narrativa hace implícito, y no es
un juego de palabras. Hace él claro la disfunción que hay entre este gentil e Israel. Los israelitas fallando y este gentil actuando correctamente. Este gentil no merecía este tratamiento que le dio Jesús, igual que nosotros. Ninguno de nosotros merecía la gracia que vino sobre nosotros. Pero como si dijera Jesús, ¿no son la gente de Israel, la gente con fe? ¿Qué hace este gentil con tanta fe? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde llegó? ¿De dónde vino con tanta inspiración? Pues vemos que en comparación con este centurión gentil, Israel no tenía fe. Jesús, dijimos, lo mostró como un ejemplo a seguir. Vemos que cuando regresan los enviados del segundo grupo y ver sano al centurión, validan el conocimiento que tenía este gentil de Jesucristo. Ya que Jesús tiene la autoridad de sanar. Jesús puede sanar tu tierra, mi hermano. Si te arrepientes y te acercas a Él, Jesús puede sanar tu tierra. Aún a la distancia. Desde el lugar donde Él vive, a través de todo el cosmos, hasta este pequeño poblado de Cabo San Lucas, Jesús puede sanar tu problemática. Y aun cuando la distancia se mide en términos religiosos y culturales, como si fueran metros y yardas. Así que la fe en el poder sanador de Jesús derriba las barreras sociales y religiosas. Recuerden esto en la siguiente ocasión de echar en mano a la fe en Jesucristo, ya que de Él es la honra y quiere que tú le honres. De Él es el imperio y te lo ha compartido. Que toda rodilla se doble ante Jesucristo, Señor nuestro, porque Él se ha acercado a nosotros y no nosotros a Él. Vamos a darle gracias a Dios, hablar con Él un poco ahora que vamos a preparar la participación en su Santa Cena, decirle a Jesús que hemos fallado, probablemente, y que queremos regresar. Queremos tener la fe de este centurión.